Bienvenidos a este primer programa de Uno Radio, su programa favorito a partir de hoy, eso esperamos, donde la Universidad Sonora Obrera nos ofrece un espacio para discutir y, cómo no, para entretenernos un ratito por la mañana. Con nosotros se encuentra el profesor Javier Gael Obando Carrillo. Y el día de hoy vamos a empezar a tratar un tema que a mí me parece muy interesante, que es el estado actual de la educación en México, en el país este que conocemos como México. Pues una opinión muy breve al principio, profesor, ¿qué se le puede? Bueno, pues antes que nada, yo creo que debemos hacer un análisis muy profundo sobre lo que tenemos hoy día como alumnos que están presentando ciertas problemáticas, que están presentando cierto tipo de problemas de educación, y me refiero a las inconsistencias que han llegado a tener a lo largo de su vida escolar. Tenemos una primaria que tiene en este momento una prohibición de que no se les debe de reprobar por ningún motivo, y esa deficiencia de que estamos hablando, de conocimiento, de verdadera consolidación de los conocimientos para los muchachos, simplemente nos está llevando a un punto donde ellos llegan a una preparatoria, a su secundaria, a su preparatoria y por supuesto a la universidad, con una gran deficiencia, incluso hasta en el saber leer y escribir cosas tan básicas como esas. Efectivamente, profesor, yo opino muy parecido a usted en ese sentido, porque leer y escribir son actividades que, aunque son muy necesarias, no se incentivan desde temprano. Tenemos muchos chicos que, pues gracias a las computadoras, que no nos quejamos de ellas, gracias a ellas estamos aquí con ustedes, pero gracias a las computadoras han aprendido la magia del copy-paste, o han aprendido la magia del pásame la tarea, que se ha vuelto tan extremadamente sencillo que ya no tienen la necesidad ni siquiera de leer lo que están entregando como tarea. Nosotros, los profesores, también nos hemos modernizado. Una advertencia para todos los alumnos de la Universidad Sonora Obrera. Ya compartimos con el profesor un software para detectar trabajos plagiados. Es muy, muy efectivo. Incluso detecta de qué porcentaje sacaste y de qué página. Así que, pues, no lo intenten, chicos, ya. Nosotros vamos a incentivarles muchísimo que intenten leer más. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, como usted dice, vienen con inconsistencias. A lo mejor tienen un excelente profesor en primero de primaria, luego pasan a segundo y tienen uno muy malo. En tercero hay algunos casos en que no tienen ninguno, porque ya hay un cambio de plan. Entonces ya no están incentivándolos a leer. Su profesor de español ya en lugar de eso le está enseñando, no lo sé, ciencias naturales. Y los planes van cambiando, porque cambia el director, porque cambian los profesores. Y aunque hay un supuesto plan otorgado por la SEP, este también cambia. Yo estuve hace poquito trabajando en una secundaria como profesor de inglés, y ellos apenas estaban implementando las reformas que se hicieron en época de Felipe Calderón, ahí del 2008. Y estaban luchando por implementar las nuevas que se habían hecho en tiempos de Peña Nieto. Y ahora ya otra vez estamos en medio de una reforma. Entonces, los chicos están pasando por un torbellino de cambios, los profesores también, y tenemos a chicos que medio aprendieron una cosa, luego empezaron a aprender otra, luego les hicieron el reset, y tenemos chicos que dicen, bueno, ¿es importante o no leer, por ejemplo? Ya no hablemos de matemáticas o de ciencias naturales. Pero, pues, ¿dónde estará la raíz del problema, pues? ¿Dónde lo podríamos buscar? Yo creo que tenemos la parte de la deficiencia en los planes de educación. El hecho de que se esté planeando educar un país, pero con los vaivenes sexenales, con los vaivenes de trienio en las presidencias municipales, por supuesto que también se da esa falta de apoyo administrativo, y por supuesto que llegan los nuevos y pues se supone que son vanguardistas sus ideas, que son nuevas, que son para mejorar, pero finalmente
no tenemos un verdadero consejo, no tenemos un verdadero plan educativo con el cual no se pueda cambiar con la beligerancia que se está cambiando, que no se pueda cambiar con la facilidad que se está cambiando. Nosotros, para poder llegar a un punto educativo consolidado, lo primero que tenemos que hacer es precisamente formar ese plan educativo, pero con los verdaderos candados, con las verdaderas características que, independientemente de quién llegue a hacer gobierno, no deba o no pueda cambiar tan fácilmente el esquema educativo en el país. Debemos de ser cambiantes, somos evolutivos, somos seres eminentemente sociales, eso indiscutible, pero es muy cierto que debemos tener la precaución de no estar cambiando con esa rapidez, con esa ligereza que lo estamos haciendo. Y por cualquier motivo, porque muchos cambios son de motivo político. Es decir, las cosas van mal, se acaba de hacer un cambio hace poquito, bueno, echarle la culpa a ese cambio, que en realidad no, el cambio es algo muy reciente, ¿vale? Y entonces alguien dice, no, como ese cambio es problema, vamos a hacer otro cambio más y vamos a poner otro tipo de idea. Y tenemos también una serie de problemas con cómo planear estos cambios. Vamos a tomar un ejemplo. Hace mucho se estuvo discutiendo que es muy difícil educar en un país porque siempre se educa para el presente. Siempre tenemos en cuenta cómo está el país y hacemos cambios educativos para responder a esas necesidades. Cuando teníamos el famoso modelo ICI, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, y se industrializaba el país, era necesaria una educación industrial. Empezaron a haber millones de carreras técnicas, la gente empezó a salir de las escuelas sabiendo operar máquinas, un poco de electricidad, por eso tenemos ahora también secundarias técnicas, a la fecha las tenemos. Y sin embargo, eso no puedo decir que se haya acabado, pero también cambió mucho. Con los años empezó a haber una proliferación de universidades y de carreras profesionales, ¿vale? Y de repente hay algunos estudiosos que dicen, la gente que nos ve puede tener su opinión al respecto, que ahora hay un exceso de profesionales. Ahora tenemos demasiados abogados, demasiados médicos, bueno, hay una controversia reciente al respecto, por eso decimos de la opinión, demasiados psicólogos, demasiados profesores que estudiaron en normales o que estudiaron la maestría en educación o que estudiaron pedagogía o puericultura. Tenemos demasiados educadores, demasiado de todo esto. Y por eso tenemos tanto talento desperdiciado. Es muy difícil planear para el futuro en un país que cambia tan rápido. ¿Qué es lo que va a ser realmente el futuro? Porque también debemos admitir que no hay una disciplina que haga peores predicciones que la economía. Es muy lamentable decir que la mayoría de las veces los economistas dicen, no, pues el país se va a ir a la quiebra en 6 meses y no pasa. Pero también dice, el país va a crecer un 5% y crece un 2%, ¿no? Predecir en economía es difícil, no estoy diciendo que los economistas son incompetentes, solo que realmente es muy difícil predecir. Depende de muchísimos factores y desgraciadamente esos factores también influyen en cómo planeamos la educación. Dicen que el futuro son los robots. Entonces surgen universidades que dan mecatrónica, que dan robótica. Yo me he visto en la necesidad de enseñar robótica, aunque no tengo estudios en eso. De eso hablamos después. Y de pronto México se empieza a volver potencia, al menos entre sus jóvenes, en robótica. Se hace concurso de robótica, concurso que México termina ganando. Y de pronto el interés se torna en la biología, porque ahora resulta que el futuro es la clonación, el cambio genético, los transgénicos. Y dices, caray, pues ahora vamos a meternos a eso. Y México se ha tardado en meterse a eso. No, resulta que ahora lo más importante no es eso, es la electrónica o la química de materiales. Porque se descubrió el famoso grafeno y está la carrera para ver quién es el primero que hace el proceso industrial para hacerlo barato. Y si México se tarda en meterse en eso, y cuando se mete ya pasó, y ya no hay tanto. Sí, vemos por dónde voy.
siempre estamos tratando de ir, siempre vamos un paso atrás, no porque seamos México, así es el mundo. Siempre hay una necesidad nueva que surge, siempre vamos a pasos agigantados. Y al tratar de mantenernos a la vanguardia, a veces lo que hacemos es crear esas situaciones que usted nos dice. Y creamos cambio tras cambio, tras cambio, tras cambio. Y creamos gente que está educada en muchos pedazos de ideologías y de programas educativos y que no tienen, bueno, y que su educación no tuvo un sentido, una sola dirección. Sí, mira, el hecho de que se esté planeando en base precisamente a las modas, ese es nuestro error. Nosotros debemos tener ejes muy bien ya determinados, muy bien ya dados. ¿Para qué? Para efecto de que a través de esos ejes tú puedas ir diversificando tus carreras, pero sin embargo tu planeación de crecimiento no nada más debe de contemplar la economía, debe llevar economía, pero debe de llevar más allá planeación, crecimiento, todo lo que concierne a la educación no es nada más economía. Y hoy en día somos víctimas de la globalización, del capitalismo y, por supuesto, de la economía. La economía se ha ido como la humedad, metiendo en todos lados, y hoy día resulta que en base a las planeaciones económicas tenemos que hacer nuestras carreras. No tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que hacer un plan educativo que deba de sostener un crecimiento, pero no nada más en base a modas. Tienes que tener en cuenta y tienes que tener en ese plan incluidos todos y cada uno de los aspectos que generan y detonan un desarrollo, no nada más económico, insisto, educativo, cultural, políglota, etcétera, 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 todo lo que pueda llevar a cabo el ser humano. Si nosotros no llevamos una disciplina en la educación, si nosotros no llevamos a cabo una orientación a los individuos como tales, tenemos muchos que efectivamente dieron la carrera a la que pudieron entrar, a la que en algún momento el gobierno les pudo otorgar, porque no pasaron el examen, porque no venían con la suficiente orientación vocacional para precisamente poder determinar y saber sus aptitudes. Por supuesto que no todos servimos para todo. Efectivamente. Y a ese respecto me gustaría puntualizar ahora que mencionaba precisamente una educación más integral, que no solamente incluye la economía, sino que incluye, por ejemplo, la cultura y, ¿por qué no?, el deporte. Si una persona es excelente en un deporte y puede dedicarse a eso, ¿por qué tenemos en México tan poca cultura deportiva? Cualquiera de nosotros es fan del fútbol, sabe de fútbol, y no cualquiera juega, vaya. Podemos conocer muchos chavitos que sueñan con jugar, pero ¿cuántos de ellos tienen la oportunidad de siquiera aspirar, ya no digamos de entrar, pero siquiera aspirar a entrar en un equipo profesional? ¿Y por qué solamente el fútbol? Porque el fútbol es de lo más apoyado en México, pero deportes existen muchos. Y es una queja muy, muy constante últimamente, que no se apoya a tales deportistas o cuales, o que se les apoya, son ingratos, en fin, eso, como decimos, son asuntos en los que cada quien puede tener su opinión y de los que tal vez nos falte información. Pero lo que sí es cierto es que no vemos la carrera deportiva como una carrera. Tenemos pocos entrenadores, tenemos muy pocas universidades donde se enseñe a entrenar, donde se tenga una cultura física, donde alguien pueda desarrollarse profesionalmente como deportista. Realmente son pocas, no es que no las haya. Aquí en Michoacán realmente tenemos apenas un par, y eso que de aquí han salido excelentes deportistas, excelentes artistas marciales, excelentes clavadistas, no solo la gente que se clava cosas.
Esos más bien acaban en puestos gubernamentales, ¿no? No, pero ya hablando en serio. También, ¿por qué no el arte y la cultura pueden también profesionalizarse y por lo tanto abrirse más espacios? Morelia es un lugar maravilloso para eso. Tenemos aquí la Escuela de Bellas Artes, los conservatorios. En verdad, si ustedes que nos están escuchando de otras partes del país quieren entrar al mundo del arte, venir a estudiar a Morelia es una gran opción. Es algo maravilloso que pueden hacer. Música, artes plásticas, lo que ustedes, incluso tenemos un instituto de cine, que no está ni lejos de aquí. Podemos irnos caminando ahí y irlo a visitar. Pero, ¿cuánta gente, cuando usted mencionaba la educación vocacional, cuando se sienta con el orientador, se siente la confianza de decirle, es que yo quiero vivir de hacer películas, es que yo quiero vivir de pintar, es que yo quiero vivir de tocar el saxofón? El orientador vocacional, en muchos casos, pues se queda pensando un rato y dice, bueno, pues si lo puedes desarrollar como un hobby, ¿por qué solamente así? ¿Por qué no podemos dar esa opción en la educación? ¿Qué opina usted, profesor? Finalmente, insisto que este plan maestro del que yo estoy hablando, que debemos de trazar y que debemos de consolidar, nos va a permitir precisamente darle el apoyo en cualquier rubro de los que estás mencionando. Es importantísimo que nosotros le demos el desarrollo integral a un ser humano, pues precisamente para que tenga esa consecuencia a su alrededor y precisamente la realización plena de ese individuo es el que nos va a llevar a tener una sociedad mejor. Nosotros estamos preocupados por la inseguridad y siempre decimos, es que con educación es como se combate, es que se supone que es la mejor arma, pero siempre estamos incluyendo el punto bélico. ¿Por qué no dejamos a un lado el punto bélico? ¿Por qué no vamos a la otra parte? Seamos mejores, seamos verdaderos seres humanos, realizados y plenos para poder tener en nuestro entorno un punto de influencia que deba de tener esa repercusión positiva y no negativa. A veces hablamos de las personas que cometen crímenes, de ladrones, narcotraficantes, como si fueran personas que viven en un mundo totalmente separado. No nos damos cuenta de que compartimos los mismos espacios, de que compartimos la misma educación, de que compartimos las mismas oportunidades. En ese caso no es solamente pues es que hay que poner la educación en ciertos lugares, hay que ver qué más falla. Probablemente estamos teniendo problemas no solo para hacerla llegar, sino para hacerla atractiva. Hay mucha gente que no deja de señalar que las personas que cavaron el túnel, porque por el que se escapó el Chapo Guzmán, eran ingenieros. Eran unos ingenieros con muchos estudios y muy buenos por lo demás en lo que hacían, pero encontraron atractiva la oferta de que, oye, tenemos un proyecto de hacer unos túneles, qué padre, para conectar dos ciudades, algo así. Algo parecido, ¿no? Vamos a hacer una mina también, si parece, tener rieles, así. Vamos a hacer algo así. Y al final eso sucede. Nosotros somos potencialmente esos delincuentes, porque somos sus hermanos, sus primos, sus amigos, sus vecinos. Y cuando nosotros escuchamos una balacera y no decimos nada, cuando vemos que el chavito de 15 años, hijo del vecino, está en el callejón metiéndose todo lo que hay que meterse, incluyendo el dedo, no decimos nada. Cuando vemos una persona que está triste, deprimida y que probablemente tenga que recurrir a las drogas, tampoco nos ofrecemos a ayudar. Estamos siendo parte de todo esto. Y como usted dice, la educación no solamente es aprender a un oficio para subsistir, no solamente economía, ¿vale? Sin embargo, desgraciadamente, también como hay muchos oficios distintos y muchos planes, también hay muchas formas de entender la ética y la moral. Y en ese sentido hay gente que piensa que llevar hasta las últimas consecuencias la rebeldía es ético. Hay gente que lo piensa. No lo comparto, a lo mejor usted tampoco, y si sí, pues no lo voy a acusar.
pero son cosas muy distintas. Y cuando tenemos también tan poco acuerdo, caemos en conflicto. Y eso es otra cosa, estamos en una sociedad que se conflictúa consigo misma. Entonces, cuando uno dice, bueno, vamos a educar en la moral, suena muy bien al principio, pero alguien entonces dice, ¿pero qué moral? Porque si alguien se siente, no digo que lo sea, la autoridad moral es la iglesia. Entonces dicen, bueno, pues vénganse a las escuelas católicas porque aquí la moral está muy fuerte, somos muy estrictos, aquí las monjas te pegan con la regla en la mano cuando dices una grosería, o hay gente que por el contrario dice, no, en mi escuela privada tenemos un corte muy moralista, no necesariamente religioso. Y yo me he dado cuenta, esto es experiencia mía, otra vez pueden ustedes tener una opinión distinta o experiencias distintas, pero mientras más moralista es la escuela donde un alumno entra, con peor moral sale. O con peor moral entró, no estoy realmente seguro. Pero bueno, no voy a decir el nombre de la escuela porque no se trata tampoco de andar chamuscando gente. Pero una de las primeras escuelas en las que di clases a nivel preparatoria era una escuela con un corte religioso, muy muy religioso. Yo tenía que llevar a los alumnos a misa cada semana. Y justo después de misa era el receso. Y entonces yo conversaba con los profesores y me decían, oye, pero ¿por qué hay bardas? ¿Por qué no pueden los alumnos ir, por ejemplo, al estacionamiento, donde tienen sus automóviles, pues, no sé, a sacar su lunch? A lo mejor lo dejaron en la cajuela o lo que sea. ¿Por qué ser tan estrictos? Dice, no, pues es que cuando no teníamos eso, los alumnos iban allá a tener sexo y a drogarse. Y yo, ha de haber pasado una vez, y se súper espantaron. Y luego platicaba con una profesora que era exalumna, muy joven, no tenía de haberse graduado más que unos 5 o 6 años, y me dice, no, es que sí es cierto, sí es muy cierto, yo soy de esa generación y la verdad es que sí estaba bastante fuerte. De hecho, en esta escuela, cada 6 meses les hacen antidoping a los alumnos, y me tocó precisamente que llegara el momento del antidoping, y justo un día antes empiezo a recibir esta pregunta, maestro, ¿usted sabe más o menos cuánto tiempo tarda la marihuana en salir de tu sistema? Y yo, hijo, mejor hubieras prendido un encendedor. ¿Para qué? Para que te quemaras menos. Dios, y yo me quedaba pensando, es que es increíble. En el sentido de que sea tan evidente y tan a voces que la escuela haya tomado cartas, y muy entre comillas, porque nunca se hacían públicos los positivos, y las cartas que tomaba la escuela cuando aparecían, pues solamente lo sabían los directivos, ¿no? Y me preocupaba mucho este aspecto. No voy a decir que esta es la única escuela o el único tipo de escuelas donde suceden estas cosas, pero o una de dos, o allí, por lo estrictos que son, o que pretenden ser, nos damos más cuenta de las cosas, o bien, al ser tan estrictos, los padres se sienten atraídos a colocar a sus hijos donde los corrijan, entre comillas, pero forman sociedades de chicos problema y exacerban estas... Claro, yo creo que no es un problema exclusivo de una escuela pública o de una escuela privada, para nada. Yo creo que los dos tipos de escuela tenemos esos problemas, y me refiero a todas las universidades, a todas las preparatorias, a todos los institutos, a todas las secundarias, porque hoy en día hasta primaria tenemos ya ahí algunos indicadores importantes donde ya los chavos empiezan a muy temprana edad a ingerir alcohol, a probar las drogas, desde marihuana hasta otras más graves. Entonces, nuestro patrón de comportamiento en la sociedad mexicana se está deformando tan grave que debemos hacer un alto en el camino, y sobre todo debemos de adoptar un nuevo ritmo. Aquí es donde podemos también invitar a nuestros amigos a que nos hagan, por supuesto, sus comentarios, sus sugerencias, y por qué no, que nos digan qué opinan acerca de todo este gran problema que tenemos de educación en el país, de este problema de educación en Michoacán,
pero sobre todo los estamos invitando a que vayan a darle una nueva forma, un nuevo sentido a las cosas y sobre todo para que estemos en la dinámica donde es a través de la educación, de la única forma verdadera que le vamos a dar esa solidez de cambio a nuestro país. Por supuesto, aquí abajo tienen la entrada de comentarios, pueden dejarnos sus comentarios en cualquier modalidad en que estén escuchando esto. Ustedes pueden, por supuesto, dar su opinión. Nosotros, por supuesto, la vamos a leer y si se presta para el próximo programa, podemos hablar un poquito de esas opiniones que tienen ustedes y, por supuesto, si tienen alguna crítica a ese respecto a lo que hemos dicho aquí, es perfectamente bien recibida, siempre que sea con respeto, por favor. Claro. Eso de que no, ese de la chamarra está bien, eso no lo vamos a hacer. Pero bueno, respecto precisamente a esto, hay ese debate famoso. ¿Debe de crecer la educación pública? ¿Debe de incentivarse la educación privada? Siempre está el debate. ¿Alguna de las dos es mejor, obviamente dicho? Yo creo que cada una de las, tanto escuela privada como escuela pública, tiene sus ventajas y desventajas. Indiscutible, quienes hemos estado en las dos partes, yo con todo gusto te puedo mencionar que soy egresado de una universidad pública, pero también estuve en escuelas privadas. Entonces, pues yo creo que las dos son buenas, las dos tienen sus grandes características y cualidades buenas, pero también hay muchas deficiencias y también hay muchos problemas en las dos, en la privada y en la pública. Es indiscutible que los esquemas de educación se han estado modificando en un grado donde los maestros hoy día tienen un compromiso o tenemos un compromiso muy fuerte de ser facilitadores de la educación, es cierto, del conocimiento, muy cierto, en un punto muy básico, pero cuando tú tienes alumnos que ni siquiera saben leer, que ni siquiera saben de qué están hablando, que no son capaces de hacer un análisis de un artículo que tú les facilitas, porque hasta ese grado hemos llegado, y en la universidad hemos estado viviendo eso. Los chavos no saben leer, no saben analizar, no saben dar, sobre todo, un sentido analítico de las cosas. No quieren aprender, no quieren tener ese conocimiento, ese bagaje de conocimiento que las propias universidades, ya sea pública o privada, le están otorgando. No les interesan los aparatitos, que somos esclavos de estos aparatitos. En ese sentido, yo no voy a decir que los aparatitos no son parte del problema. También yo los veo como parte de la solución. Me ha ayudado mucho a hacerles llegar artículos muy específicos sin pasar por el gran problema de ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde le saco la copia? Ya se me mojó, se lo comió el perro. Afortunadamente. Esta era de la información ha facilitado mucho que la información esté disponible. El problema precisamente es más que el aparatito mismo, es lo que hacemos con él. Tenemos las famosas redes sociales donde la información nos llega condensada, ni siquiera en artículos, en encabezados. La gente no comparte una noticia, comparte el encabezado de la noticia. La gente dice, miren, esta noticia dice que tal persona tiene la razón o que tal persona está equivocada. Uno da clic en el enlace, lee el artículo y se da cuenta de que era sarcasmo. casi. O era sarcasmo o es lo que llamamos hoy en día clickbait. Es decir, los periodistas ahora están utilizando muchas estrategias medio sucias para interesar a la gente en sus noticias. Y este tipo de información tan condensada y tan amarillista, porque estamos tan... La palabra es, ay Dios mío,
estimulados por esos aparatos, que todo el tiempo, notificación, un ruidito, ya te pide, te está exigiendo que le prestes atención. Entonces, cuando tratas de concentrarte en algo, llega otra notificación, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Tenemos que aprender a darles el mejor uso que tenemos. Usted y yo tenemos el nuestro. Yo tengo uno parecido que te dije también, y los uso bastante. Me considero una persona, pues, fanático de la electrónica, pero también me considero una persona que sabe mucho y que no se deja llevar solamente por las pequeñas tendencias, pero eso es solo lo que yo me considero, pero la gente tiene eso es otro valor. Es decir, los aparatos mismos pueden ser una gran herramienta. A nosotros nos corresponde tratar de enseñarles a usarlos bien. El problema está en que los aparatos mismos hoy en día, como vienen, como están configurados, pues están hechos para distraerte lo más posible. Y cuando les pides, analízame esto, ellos están acostumbrados a que ya les des todo preanalizado. Dejo la opinión dada, que es desgraciadamente una tendencia actual del periodismo. Y ya no se trate de dar la información y permitir a las personas analizar y llegar a su conclusión, sino que uno lee los artículos que ya vienen con la opinión ya dada. Y eso pues es muy típico para iniciar discusiones y mantener el interés en las páginas o en las noticias, ¿vale? No estoy juzgando a las personas que lo hacen, yo también soy marketing alguna vez, pero es el efecto que está teniendo en nuestros chavos, en nuestra sociedad. Lo tienen todo tan fácil, les vamos a Twitter, por ejemplo. ¿Qué tanto se pueden decir con 280 letras? Y sin embargo, es como al parecer les gusta recibir información. Hasta me da risa que dicen, no, miren, qué buen hilo escribió alguien. Un hilo son muchos tweets encadenados. Bueno, esa información del hilo estuvo disponible durante mucho tiempo en otras redes como un texto largo. Pero como tú veías el texto largo, decías, ay, qué flojera leer un texto largo. Pero como son muchos chiquititos, ya les parece más digerible. Tal vez incluso podamos aprender de eso. Tenemos que engañarles, darles textos largos en dosis. Nosotros también como profesores tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos que vienen de los problemas que se nos presentan. ¿O cómo ven? Claro, y debemos de hacer uso de las famosas tecnologías de la información que hoy día son herramientas en la pedagogía indiscutible. Sin embargo, vuelvo a insistir en el asunto donde los alumnos deben de enseñarse a realizar la lectura, el análisis, por supuesto la clasificación de la información y todo lo que ello conlleva para poder utilizar incluso la información que nosotros les podamos dar y generar a través de diversos artículos electrónicos. Aún así, tienen que tener algo que no han tenido desde hace mucho tiempo. Se llama disciplina. La disciplina no la estamos practicando, no. Estamos dejando que todo siga fluyendo y suelto finalmente. En el momento en que nosotros les exigimos disciplina a nuestros alumnos, en ese momento los alumnos empiezan a titubear, empiezan a tambalearse, empiezan a resistirse de no me atrapes de esa forma, no me agarres de esa forma, yo no quiero estar así. Pero el asunto de la disciplina no nada más es un asunto de disciplina para la escuela o para la materia que estás impartiendo. Así es para la vida. Y es algo que nuestras nuevas generaciones no lo tienen, no lo quieren aceptar, no lo tienen presente en su vocabulario, en su practicidad cotidiana y sobre todo no tienen la menor intención de incluirlo. Y se resisten a pesar de que en el eslabón de la universidad, que ya afortunadamente no es el único ni el último, pero que es tan importante que ellos empiecen a practicar esa disciplina, que empiecen a darse cuenta de que solamente con la disciplina en práctica van a poder llegar
a sus metas. No están llegando a sus metas por falta de disciplina, no por falta nada más de conocimientos o por deficiencias en la educación, sino también por una actitud y por supuesto por falta de disciplina en esa actitud para llevar a cabo sus metas, para llevar a cabo sus métodos de recepción de conocimiento. Es increíble que los muchachos hoy día, aun cuando nosotros en la pedagogía estemos incluyendo herramientas electrónicas, herramientas pedagógicas de tecnologías de la información, ¿qué es lo que sucede? Que simplemente se dejan llevar, efectivamente lo quieren todo digerido y lo peor del caso, no tienen esa disciplina. Al no tener esa disciplina, ¿qué sucede? Pues que simplemente dejan pasar el tiempo, dejan pasar las cosas, y si llegan a ese punto grave o tan grave de no pasé, pues no pasé. Es algo muy triste, incluso me ha tocado ver que se resisten a aprender sobre esas mismas tecnologías. Yo estuve usando mucho tiempo una plataforma en línea al que los alumnos se resistían a aprender a usar, pero se resistían horrendamente. O sea, maestros, que se me olvida la contraseña, no sé ni cómo entrar, por el amor de Dios, se entra de la misma forma en que entras a tus redes sociales. Pero ponían resistencia. Yo me he dado cuenta de que existen chicos que saben utilizar muchas redes sociales al mismo tiempo incluso, o que saben configurar su celular como unos maestros, pero cualquier pequeño cambio ya no tienen idea, porque no pueden ir más allá de lo preestablecido. Había una persona que me decía, oye, qué inteligente es mi hijo que puede manejar un iPad o un iPhone. Y yo, no, lo que pasa es que el que diseñó ese aparato lo hizo intuitivo de usar. Y de hecho, piénsalo, en el momento en que tú le pides que haga algo un poco más complicado, no tiene idea y le da miedo salir de ahí. Algo muy extraño que hemos estado haciendo, porque sí tiene varias generaciones que estemos haciendo esto, incluso yo puedo jurar que a mí me tocó educarme en este problema. Paulo Freire dice que la educación es para la libertad, pero hemos malinterpretado el concepto de libertad. Hay dos formas de hacer que una persona aprenda y haga algo bien. Una es la motivación y otra es la disciplina. A partir de muchas ideas, empezando por las de María Montessori y el pensamiento humanista, se empezó a decir que en la educación se debía utilizar siempre la motivación y ya no la disciplina, que era lo que se había estado usando y por lo que tenía la educación tan mala reputación. Nuestros padres se acuerdan de profesores que los golpeaban, de profesores gritones, de padres que castigaban, y ahora pues tratamos de que todo sea motivación. Resulta que la motivación es mucho más complicada que la disciplina. Puede funcionar, el problema es que la motivación es individualizada. Un profesor que le da clases a 50 estudiantes no puede motivar a todos y cada uno. Si es muy bueno, podrá motivar a la mayoría, pero siempre dejará a alguien atrás. La disciplina, además, no es algo que se pueda solamente imponer. Lo podemos intentar, los militares lo hacen todo el tiempo, lo imponen. Pero con el poder limitado que tiene un profesor, no nos podemos votar, ni lo vamos a hacer, no se preocupen, no lo queremos hacer. Ya no lo hacemos, nunca lo hemos hecho, pero ya no lo hacemos hoy en día. Nunca lo hemos hecho, pero ya no lo hacemos. No lo hacemos, me refiero a que no está permitido hoy en día. No, y además, tampoco es que haya la intención de volver a nadie. Pero el punto está en que un profesor no tiene herramientas, no tiene el control necesario, o digamos, no tiene ni siquiera para amenazarte o recompensarte lo suficiente como para imponerte disciplina. No puedo decirte, si no terminas tu tarea, te quedas sin comer, por ejemplo. O si terminas tu trabajo 2 días antes, puedes tener una mesada más grande. No tengo esas herramientas, yo solo puedo ofrecerte calificación y ya nos ha demostrado la vida que la calificación es lo menos que les interesa. Así es. Siempre que lleguemos a un mínimo, un mínimo aprobatorio y con eso te da por bien servido. Yo mismo, cuando era estudiante, llegué a tener esa actitud cuando la materia era más de lo que yo podía
manejar, ¿no? Digamos en física, que siempre fui lento para eso. Fíjate que yo creo que todos los alumnos tenemos en algún punto de la escuela, independientemente en qué nivel estemos, materias o finalmente puntos del programa que estamos viendo en una determinada materia donde no nos gusta. No nos gusta, nos negamos y por supuesto que hacemos todo lo posible por simplemente rechazar ese conocimiento. Hay materias, yo soy abogado de profesión y te podría decir que hubo materias en la Facultad de Derecho que yo decía, ¿y esto por qué lo convirtieron en derecho? Por supuesto que en mi etapa de formación, bueno, pues lógico es que ya posteriormente, ya concluida mi carrera, bueno, pues me di cuenta de por qué lo habían hecho una materia de la carrera de Derecho, pero sobre todo, no hay ese gusto por esas materias. Había materias que simplemente no me agradaban y no quiere decir que me tengan que agradar. Estás desmotivado totalmente. Pero además, la parte donde los maestros también jugamos ese papel preponderante de tratar de motivarlos. Los tratas de motivar, insisto, pones herramientas tecnológicas, metes mucha información, metes nuevas técnicas, nuevas dinámicas, tratas de hacer esto motivante que estamos hablando. Este punto donde ellos tengan ese interés, pero a veces también es cierto que el interés de nuestras nuevas generaciones no están sobre la educación, están sobre otras cosas totalmente distintas, sobre qué dice la red social, qué es lo que hizo mi cantante favorito, qué fue el chisme de la semana en cuestiones de las novelas, una serie de pues tropelías que se van dando en la vida y que finalmente banalidades, temas banales, porque no les podemos llamar de otra forma, y que no están dando ese punto de apoyo, pero sobre todo no están dándole la consistencia y la calidad al ser humano que necesita. Pienso yo que una metodología pudiera funcionar, aunque es extremadamente difícil de implementar, es meter a las personas de lleno a la actividad que quieren. Hablábamos hace rato de la orientación vocacional. Si una persona sabe exactamente lo que quiere hacer, lo cual es muy raro en adolescentes, pero cuando sucede es maravilloso, se le puede invitar, a ver, ¿tú qué quieres ser cuando crezcas? Quiero ser médico. ¿Qué te parece si te adscribes a la actividad? Vamos, ven conmigo y me vas a ayudar. Vas a tener que hacer muchas cosas que hacen los médicos, obviamente no con responsabilidades tan grandes. Primero ve si de verdad te gusta, eso es un gran descubrimiento a temprana edad. Cuando ven que de verdad les gusta, entonces la motivación puede convertirse en disciplina. Ahora tienes que venir. ¿Por qué? Porque para que yo te dé permiso de venir aquí, tú tienes que cumplir un horario. Si no vienes, no te dejo pasar. No te dejo terminar todo lo que tienes que hacer. Y si vienes, te voy a proporcionar más información y, por supuesto, te voy a dejar hacer más cosas. Mientras mejor seas, más cosas puedes hacer. Esto también podría ser muy importante para motivar a las personas a que tomen carreras más afines a lo que quieren y no solo las tomen. Es un problema que tengo mucho en la orientación vocacional. Yo soy psicólogo y me meto mucho en ese rollo, porque a veces escuchas que mucha gente dice: es que yo quiero estudiar esto no porque me guste, sino porque creo que hay dinero en ello. Creo que me va a hacer millonario, o creo que tenemos la humedad de la economía presente en esas decisiones. Está en todos lados. Está en todos lados. Todas las decisiones que se toman hoy en día a veces están económicamente motivadas. Finalmente, así es como hemos vivido. Entonces estamos contaminados por un capitalismo. Y si no puedes vender la actividad que haces, ¿para qué hacerla de pronto? Poder vivir de lo que te gusta está maravilloso, pero también hay que culturizar bueno, aunque no puedas vivir de lo que haces, ¿por qué dejar de hacerlo?
puedes seguir haciéndolo hasta que de alguna manera te dé para vivir, porque se puede, créanme, todo se puede. Entonces no querían las historias que les puedo contar. A lo mejor el otro día hacemos un programa especial con algunos invitados, se los preparo, que comenzaron pensando que tenían un hobby y ahora tienen un trabajo. Pero más allá de esto, el gran problema está también en realmente estamos motivados los seres humanos, sobre todo aquí en México, a trabajar, o sea, más allá de educarnos. ¿Realmente queremos hacer la actividad que hacemos? No todas las actividades son placenteras para todo el mundo. No puedo olvidar el día que me reuní con todos los que estábamos estudiando la maestría. Y estaban los de la maestría en administración y los de la maestría en educación. Estábamos todos en el mismo grupo en ese momento, tomando una materia de tronco común. Y salta el comentario de los administradores. Es que nosotros no podemos creer que exista gente como ustedes que están dispuestos y hasta deseosos de meterse en un grupo con 50 chamacos a que les vuelvan la vida del revés, ¿no? Y nos pusimos a pensar y dijimos, oye, sí, para algunas personas eso debe de ser el acabose, a nosotros nos encanta. Y luego pensamos, ¿saben? Y hasta como para devolver el halago, dijimos, pero ¿saben qué? Los felicitamos a ustedes mejor. Nosotros no podemos creer que hay personas que estén dispuestas a sentarse todos los días durante horas a resolver problemas ajenos, a mover dinero ajeno, a romperse la cabeza con trámites, leyes y tanta tontería que, por lo menos yo, su servidor, yo me muero. La primera vez que lidié con el SAT lloré 3 veces. No estoy exagerando. O sea, imaginen a mí en las oficinas del SAT llorando de impotencia porque no sabía qué hacer y no había quien pudiera explicarme. Pero bueno, finalmente las cosas salieron bien. Creo que podemos empezar a mejorar la educación en México si empezamos desde muy temprano, no a forzarlos a decidir qué van a hacer, sino a ayudarlos a descubrir qué pueden y qué quieren hacer. Que un niño desde muy pequeño diga, maestro, a mí me encanta dibujar y sobre todo me gusta dibujar casitas. ¿Has pensado así en dibujar con esta regla y pasar una reglota de arquitecto? Claro. Dice, no decirle, ser arquitecto. ¿Alguna vez has visto una regla como esta? Así, y ver qué pasa, ¿no? A lo mejor resulta que no quería ser arquitecto, nada más le gustaba dibujar casitas y después desarrolló un gusto tremendo por los asesinatos en serie, qué sé yo. Yo estoy seguro que los asuntos de habilidades y destrezas, todos los seres humanos tenemos una buena habilidad, una buena destreza, y también somos catastróficos para otras, ¿eh? Efectivamente. Somos lo peor. Yo dibujando soy muy malo en el asunto de un asunto ahí de dibujo técnico que en algún momento dado quise emprender en mi vida en la secundaria, y pues la verdad es que hasta terminé cambiándome el taller porque de verdad era yo un desastre con el asunto del dibujo técnico. Y entonces ahí fue cuando yo empecé a descubrir mi parte donde yo no tengo esas habilidades, y a veces le cuesta mucho trabajo a los alumnos, le cuesta mucho trabajo a las personas empezar a descubrir esa parte de para qué soy bueno, cuáles son mis habilidades y destrezas, cuáles son las cosas que yo verdaderamente puedo hacer y sobre todo me pueden hacer feliz. ¿Puedo vivir de eso? ¿Podría yo, haciendo esa parte, tener un sustento para mí, para mi familia? ¿Por qué no? O sea, sí, pero y además de eso, todos debemos encontrar esa parte de encaje en la sociedad. Si nosotros generamos una sociedad, por eso insisto, que esté mejor educada, y me refiero a mejor educada desde ahora el momento en que tú le generaste a ese individuo una buena orientación, donde tú le enseñaste cuáles, o le pudiste demostrar a través no nada más de un estudio superficial de lo que significa la orientación vocacional, sino un asunto de acompañamiento desde su preescolar hasta el momento en que deba decidir
qué carrera debe tomar. Y también es cierto, digo, Charles Darwin no estaba equivocado. Hay individuos en la sociedad que no sirven para estudiar. No les gusta, no les agrada, no les atrae y simplemente no se les da. Y sin embargo eso no es tampoco algo malo, quizás eso también es algo que tengamos que pensar. A lo mejor la educación no es para el 100% de las personas. A lo mejor, bueno, obviamente sí quisiera que todo el mundo supiera leer y escribir mínimo, porque, bueno, yo amo leer. Yo creo que hay muchas cosas que, no importa cuántas películas hagan y cuántas series, no se puede apreciar si no la estás leyendo. ¿También? Escriban en el comentario qué opinan. ¿Se puede apreciar algo? La historia que está en un libro, ¿se puede hasta mejorar? ¿O ustedes creen que solamente leyendo queda bien? Hasta ahora nunca he oído a una persona que ve una película basada en un libro que no diga, el libro está mejor. Pero en fin, obviando eso, ¿por qué no puede haber personas que solamente son grandes artistas? Inclusive, mucha gente usa el albañil como un ejemplo de persona poco educada, y yo la verdad les tengo un respeto tremendo a los albañiles. No solamente son personas pues con unos físicos envidiables, sino que además muchos de ellos son gente muy disciplinada y con unos conocimientos que yo la verdad no tengo. A mí pregúntame, construir una casa, yo me pondría a apilar ladrillos, cuando se cayera no tendría ni idea de por qué se cayera. A mí me tuvieron que explicar hace poquito lo que era un castillo, porque yo me seguía imaginando aquellos donde había una princesa. Todo eso también puede ser parte de una educación, y ¿por qué no? Devolver un poquito la validez al oficio, que pueda volver a ver una mini escuela, si tú quieres, una oficina, no sé cómo llamarla, de zapateros, por ejemplo. Sí, aquí puedes aprender a reparar calzado, aquí puedes aprender, hoy en día sí hay pequeños institutos que enseñan a reparar celulares, que es un oficio que mucha gente está tomando, porque todo el mundo tiene uno. Hay oficio de costurera y no hay tantas escuelas. El de barbero el de barbero ya se está profesionalizando, volviendo a detonar, ¿no? Dice que qué bueno, claro. que ahora tengamos más barberos, porque yo ya estaba medio cansado de cortarme el pelo en una estética. Claro. Yo no tenían absolutamente nada de malo, pero sentí yo que no había ambiente. Claro. Ahora, las barbershops son caras, esto del marketing es una maravilla, pero pues es un ambiente que yo extrañaba, de las peluquerías de antaño. Claro. Nosotros estamos acostumbrados en los que son más o menos contemporáneos de un servidor, pues vivimos esa parte donde la desaparición casi por completo de las barberías, la detonación total de las estéticas, y que finalmente ya no era lo mismo. ¿Por qué? Porque desde ahora hay un momento en que no era la misma atención, no había el mismo estilo de corte, no había el trato que se le daba. A mí sí me tocaron algunas personas en estéticas que sabían cortar bien la barba, pero tenía que ir a una muy específica. A veces ni siquiera me pedía mucho a pedirlo, pero ahora nos podemos arreglar la barba en esos lugares. No se burlen de barbas incipientes, ¿sí? No hacen milagros. Pero, en fin, son necesidades que van surgiendo, si quieres, hasta por modas, si se prefiere. Porque también, durante el tiempo que casi desaparecieron, muy pocos hombres llevábamos barba. Ahora ya vemos más, y llegará el momento en que se puede echar para atrás. Mientras siga siendo negocio, las cosas seguirán pasando, desgraciadamente así se vive, ese es el capitalismo. Pero efectivamente se puede vivir de un oficio y de una habilidad. A lo mejor pueden regresar los circos para que podamos tener a esas personas con tanto talento que hacen unos malabares. No sé si ha pasado últimamente por los cruceros, de personas que viven de dádivas, pero uno dice, ¿por qué no estás haciendo una película o algo así? Y gente que a veces no tiene ni brazos y hacen unas proezas que uno se pregunta, santo Dios, ¿por qué no te estás presentando en la televisión? No lo sé. Creo que realmente le podemos sacar provecho a todo. Y
Tal vez esa es la mentalidad que tenemos que tener. Fíjese, curiosamente una mentalidad medio capitalista. Poder empezar a pensar desde muy pequeño, sí puedo sacarle provecho a lo que me gusta hacer. Así que a lo mejor vale la pena, aunque sea una actividad que no parezca demasiado útil, desarrollarla. Pero tiene su lugar en la sociedad. Gracias a lo que voy. No, sí, por supuesto. A que tiene su lugar en la sociedad, que todos debemos encontrar nuestra vocación, nuestra habilidad, nuestra destreza y sobre todo nuestro punto de encuentro, primero hacia la persona, hacia ti mismo y por ende hacia los demás, hacia tu entorno, hacia la sociedad. Nosotros tenemos, yo creo que una función, todos tenemos una función. Yo sin un carpintero, sin un mecánico, sin un sinfín de oficios que hoy día nos marcan, pues simplemente no lo sabemos hacer. Y como no lo sabemos hacer, pues dices tú, nos tendríamos que poder llorar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto? Bueno, pues precisamente de eso se trata, de que todos tenemos un lugar en la vida, todos tenemos un lugar en la sociedad, todos podemos desarrollar un trabajo honesto, un trabajo digno. Todo el trabajo es digno, independientemente si es un oficio o es una profesión. No quiere decir que nada más tenga que ser de una universidad. Tu verdadero actividad y sustento como integrante de esta sociedad, y sobre todo que no nada más tenga que ser esa y exclusivamente la que te debe tener. Hay muchas personas que yo conozco trabajan en alguna oficina gubernamental y por ejemplo su hobby es cantar. Cantan y ¿sabes qué? Les deja más su hobby de cantar que precisamente lo que les pagan en esa oficina. Y nada más que en la oficina les dan las famosas prestaciones de ley, ¿no? Que también de eso podemos hablar en algún momento que hablemos en un marco más de derecho y de administración. Pero sí es un problemón. Bueno, como digo, las personas de la que yo les hablo que empezaron como un hobby que ahora tienen todo un negocio. En México, a mí me decían, en México no hay una industria de crear videojuegos. Les recomiendo que busquen las personas que nos estén escuchando la empresa 2D Nuts, que es hecha por mexicanos, que ya tiene publicados varios videojuegos exitosos para plataformas móviles y para computadora. Y ahorita están trabajando en un proyecto de animación muy padre que se llama Mariachi Running. Es la cosa más rara que he visto en la vida, pero no puedo esperar para verla. Son personas con muchísimo talento. Hay una chica cuyo nombre es Alejandra Gámez, que ella estudió biología. Ella es bióloga. Y un día se le ocurrió empezar a subir al internet sus dibujos. Empezó a dibujar cómics. Y hoy en día de eso se mantiene. De vender sus libros, de vender sus ilustraciones, de trabajar como diseñadora para diferentes marcas. Y ella, eso realmente no fue lo que estudió en la universidad, pero siempre lo estuvo desarrollando, porque ella nunca dejó de dibujar. Personas que, como usted dice, empezaron una carrera en la música. Por cierto, música sí es una carrera que se puede y se tiene que estudiar, por cierto. Claro. Y seguir, además, perfeccionando. Hay que seguir, se perfeccionando toda la vida. A las personas que me escuchan, que aspiran a ser músicos, sí les voy a dar un consejo por parte de mi propio maestro de canto. Sí, alguna vez yo estuve en una banda cantando. Eso sí no lo desarrollé. Pero él me decía, es que en música es cierto que te mueres de hambre, entre comillas, porque no vas a ser realmente bueno durante muchos años. Solamente de propedéutico, para que te dejen entrar a la escuela, son 4 años, suponiendo que ya sabes tocar un instrumento. Y si no, pues es más, primero tienes que aprender a tocar un instrumento, luego 4 años de propedéutico, y luego son 5 años de carrera. Y luego todavía de ahí tienes que formarte un nombre, tienes que aprender a publicitarte, tienes que formar tu propio estilo, tienes que componer, tienes que juntarte con otros, cada quien lo hace de forma distinta. Y a veces, a lo mejor no la vejez,
pero pues te das cuenta de que dejaste tus mejores años atrás, ¿no? Tú a lo mejor pensabas que ibas a ser parte del famoso club de los 27, ese famoso club de los que se hicieron ricos y famosos a los 20 y a los 27 ya mejor se mataron, porque ya decían que la vida no tenía ningún sentido, ¿no? Y por cierto, para aclarar este mito, en realidad no es cierto que la mayoría de músicos que mueren o se suicidan a los 27. En realidad el promedio de edad son los 33. Ahí está el dato. Pero, para ser justos con todo eso, es que hay mucha gente que abandona antes y mucha gente que tiene éxito también mucho antes por cualquier razón. A veces es suerte, a veces es gente con demasiado talento, no hay que envidiarlos, no hay que decir, ¡ay, hijos de no sé quién! No, hay que felicitarlos y verlos por su lado, también no dejar que se les suba, o simplemente porque supieron aprovechar una moda. Pero en fin, la gente que quiere dedicarse a la música sí se puede, pero sí es muchísimo machete, sí es de muchísimo esfuerzo. Muy pocos se van a hacer famosos de la noche a la mañana. Tú piensas que no vas a ser tú, pero que sí vas a poder ser muy bueno y vivir de ello si te esfuerzas muchísimo. Y bueno, con este comentario vamos a empezar a cerrar. Ahora vamos a dar los comentarios finales. Profesor, dígame, ¿qué opina como para futuro? ¿Qué le diría usted a las personas normales, no a gobernantes o a directores de universidad, que pueden hacer para vislumbrar un mejor futuro en la educación? Creo que debemos de generar la cultura de la disciplina y seguirla fomentando. Nosotros debemos de ser seres mucho más disciplinados, debemos de tener en nuestro lenguaje, en nuestra practicidad cotidiana y sobre todo en nuestro día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, el asunto de la disciplina. Disciplina para todas las actividades que nosotros hagamos, incluyendo la educativa. Si nosotros no ponemos una disciplina, si nosotros no le ponemos un énfasis al asunto del desarrollo educacional, sobre todo en México y en Michoacán, no vamos a ver. Es increíble la forma en que se sigue deformando la sociedad. Lo que nosotros conocimos hace un año, que conocimos hace 5 años, que conocimos hace 10 años, se fue y ha cambiado en formas abismales. A veces se resisten al cambio, incluso las mismas instituciones, las instituciones educativas se resisten al cambio. No es posible que hoy día estemos creyendo que solo puede haber actividades escolares. Prueba de ello es nuestro canal, nuestro programa, donde hoy podemos generar foros de expresión, foros de opinión, pero sobre todo que necesitamos generar y sobre todo innovar. Ya hoy día nos lo exige la sociedad, nos lo exige el dinamismo de todo lo que nos lleva en entornos universitarios, en entornos preparatorios, en entornos de secundaria, de primaria, en lo que significa el preescolar, y ese acompañamiento. Si nosotros no damos un acompañamiento verdadero a los alumnos, a que ellos puedan generar esa explotación, esa detección de sus habilidades y destrezas, pues va a ser muy difícil que tengamos, por supuesto, integrantes de esta sociedad contentos, felices, que necesitan, por supuesto, plasmar ese conocimiento adquirido y sobre todo plasmar sus conocimientos en la practicidad y sobre todo ser felices. Si no, no lo vamos a lograr. Y si no, pues entonces estaremos fracasando en un modelo educativo, cualesquiera que sea, pero sin poder tener ese éxito tan anhelado y tan buscado por todos. Muy bien, profesor. Bueno, pues nada más me queda recordar a nuestro amable auditorio que pueden visitar a la Universidad Nacional Obrera en nuestras redes sociales que están apareciendo en su pantalla si nos están viendo en YouTube. Si nos están escuchando a través de la plataforma podcast, lo van a encontrar en la descripción del programa, por supuesto que sí.
por favor, suscríbanse al programa en cualquiera de las plataformas. Nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en iVoox, nos pueden encontrar en iTunes, nos pueden encontrar en cualquier lugar donde se puede escuchar un podcast sobre un programa como estos. Ya estamos disponibles. Mi nombre es Víctor Baeza. Javier Cairo Bando Camillo. Y esto fue nuestro primer programa de Uno Radio. Ha sido un gusto y que tengan una muy bonita semana. Gracias, amigos. Hasta luego. Ay, me espantó. ¿Por qué no se detiene? No, ya, ¿no? Bien.